en este afán de comunicar de manera linda lo que encontramos, nos perdimos en el camino y ya no sabemos qué estamos comunicando. Estamos comunicando algo lindo porque se ve lindo, pero no estamos entendiendo qué estamos comunicando, que en definitiva era lo más importante del proceso, ¿no? Entonces, ahora, si yo estoy evaluando una población de Weekend Warriors y en esa misma población de Weekend Warriors incorporo el dato de un profesional de élite, va a ser outsider en esa población. Y no lo tengo que tratar como un outsider, sino estamos comparando contra mismas poblaciones o estamos comparando con poblaciones diferentes. Me refiero que sea amigable a la cultura organizacional, que sea algo que sea bien recibido por todo el entorno institucional de la organización. Empezamos a incorporar estas herramientas que necesitan algo clave si uno quiere aprender, que es constancia. No hay inteligencia artificial que replique eso porque el dato necesita constancia. Bienvenidos de nuevo a Physical Podcast. En el episodio anterior, Mati, nos metimos de lleno en algo que está pasando no solamente en Argentina, sino que está pasando en toda Latinoamérica. Un montón de profesionales, fisioterapeutas y oficialistas en ciencias del ejercicio que incorporaron tecnología para evaluar antes de tener un sistema. Así que si todavía no lo escuchaste, te recomendamos que empieces por ese episodio, esta segunda temporada. Pero hoy vamos a ir un paso más adelante con Mati y nos vamos a meter de lleno en la diferencia entre medir y evaluar. Mati, imagínate un fisio que terminó de evaluar un paciente, tiene un dashboard lleno de colores, un tablero con gráfico de barra, líneas de tendencia, todo lindo, todo prolijo. Termina de evaluar, el paciente lo mira y le dice, che, bueno, ¿y cómo estoy? Y el fisio se queda ahí, un poco en blanco, sin saber qué responder. Un poco la anécdota que contaste en el episodio anterior. Y eso que hoy está pasando, en verdad está bueno, digamos, que pase porque tiene que ver con la curva de aprendizaje que siempre hablamos, pero me parece que la visualización del dato, la visualización de la evaluación, hoy se convirtió en un objetivo, en una señal de que estás haciendo la cosa bien, pero en realidad es el último paso dentro de un proceso de evaluación. ¿Cómo estás, Mati? Bienvenidos a este nuevo episodio de podcast. Hola Javi, hola a todos. Gracias por estar acompañándonos nuevamente en un episodio del Physical Hub, del Physical Podcast. Y claramente es algo que venimos viendo hace ya un tiempo, en donde seguramente la evolución de las herramientas de visualización empezaron a ser muy potentes, empezamos a tener muy buenas estrategias de visualización y en este afán de comunicar de manera linda lo que encontramos, nos perdimos en el camino y ya no sabemos qué estamos comunicando. Estamos comunicando algo lindo porque se ve lindo, pero no estamos entendiendo qué estamos comunicando, que en definitiva era lo más importante del proceso, ¿no? Entonces, claramente es un problema dentro de todo lo que ha generado esta revolución tecnológica dentro del proceso de evaluación en los espacios de rehabilitación, de adaptación, de entrenamiento, que bienvenida sea, pero que necesita empezar ahora sí a analizar y a depurar para que no nos perdamos en esta marea de nuevas cosas. ¿Cómo tu experiencia, Mati? Decimos que la visualización es el último paso, ¿no? Es decir, ¿cómo debería ser el paso a paso? ¿Cómo debería ser el proceso que veremos para que la visualización no se transforme en el objetivo y de pronto sea como un valor agregado? ¿Qué harías primero o qué tendrías en cuenta? En eso nosotros, bueno, comunicábamos en algunos espacios de formación y demás, comunicábamos esto del proceso del dato, ¿no? Pero incluso antes del proceso del dato, un poco lo que veíamos en la serie de podcast, en el podcast anterior, lo importante es la pregunta. Primero tener bien en claro qué estoy queriendo evaluar. Y eso surge de lo que decíamos de las ciencias básicas. Una vez que evalué bien, que elegí bien, que confío en el dato que obtuve porque la evaluación que hice respetó el protocolo y todo el proceso correcto de la evaluación para responder la pregunta, ese dato necesita un procesamiento
Y incluso en ese procesamiento de la información y en cómo yo construyo el modelo de procesamiento que va a dar como resultado final la visualización, es también una parte de el especialista, el kinesiólogo, el especialista en ciencia del ejercicio, que está evaluando, que está queriendo evaluar con un objetivo, con un criterio, como decimos nosotros siempre, como decís vos siempre, Javi, con sentido, es también un entrenamiento de interpretación de ese dato, que es obtener el dato de manera correcta, limpiarlo, procesarlo, prepararlo para ser transformado en una información. Es un dato, todavía no es información. Claro. Ese dato tiene que ser procesado, tiene que ser transformado, tiene que ser modelado, y ahí entran todos los elementos centrales de la estadística, porque, a ver, ese dato es necesario presentarlo con promedio y de arriba de estándar, o tiene que ser presentado con mediana y rango intercuartílico de acuerdo a la característica del dato y la distribución que tiene. O sea, necesita un descriptivo que ayude a integrarlo a un modelo de interpretación, y luego ese modelo de interpretación que ya me ayudó, que me lo compare, que lo normalice, que compare con datos previos, que entró en mi modelo de análisis, lo puedo comunicar. Y luego la visualización en función de a quién lo quiero comunicar. Ese gráfico lindo que yo estoy armando, ¿es para mí o es para el paciente? Claro, es que eso muchas veces pasa, me parece que lo terminamos haciendo más para nosotros, o un poco porque también se nos impuso y parece que, no sé, hoy uno entra en Instagram, entra en LinkedIn y ve un montón de dashboard, de tablero, y que está muy bueno. En verdad visualmente es muy atractivo, pero después cómo construís o cómo esa información después se construye en una decisión clínica. No quiero meterme tanto en términos de estadística, pero te quiero tratar de dar como un poco de claridad en este proceso, en esta preparación que decís vos, es decir, o cómo deberíamos prepararnos para una evaluación. ¿Qué pilares sentís que nos hace falta tener presente desde el punto de vista de los testeos, desde el punto de vista capaz de los medios disponibles, las herramientas con las que contamos, y qué cuestiones a nivel estadístico decir, che, como para que ese dato que sirva? Antes que nada, me parece que también un poco volver a replantearnos cuando evaluamos qué evaluamos, ¿no? Me pasa mucho que colegas que me dicen, no, Mati, lo que pasa es que yo quiero evaluar la fuerza y no tengo celda de carga, o tengo celda de carga y no tengo plataforma de fuerza, o tengo plataforma de fuerza y no tengo celda de carga, o no tengo ninguna de las dos. Entonces se me ocurrió hacer, y ahí cuando ya nos perdimos. ¿Por qué? Porque cambiamos el protocolo de la prueba o estamos inventando un test. Esto está todo inventado. O sea, no solo que está todo inventado, sino que las pruebas para poder ser utilizadas pasan por un proceso de validación y de estudio que hace que ese test que yo estoy eligiendo realmente mida lo que yo quiero medir. El primer punto. Después, mide lo que yo quiero medir, tiene un error estadístico estándar, y eso me permite establecer mínimos cambios detectables, por ejemplo. Entonces, mínimos recursos estadísticos nos van a servir para la decisión clínica final y para la decisión terapéutica final, y para poder monitorear nuestro proceso para saber si los cambios que yo estoy viendo en mi paciente o en mi entrenado los puedo atribuir a la intervención que estoy aplicando, o por lo menos me acerco a poder atribuirlo a una mejora significativa de mi paciente gracias a lo que yo estoy aplicando. Pero para eso tengo que volver a repetir el mismo test, tengo que haber cuidado los mismos pasos que repetí la primera vez que evalué para hacer un test y luego un retest. Tengo que confiar en la tecnología que compré, tengo que calibrar esa tecnología, tengo que partir siempre en cada evaluación de una tecnología calibrada, porque muchas veces la tecnología se desajusta. Entonces, hay un montón de cuidados, Sí, lo veo. hay un montón de cuidados que son previos al dato, ni siquiera a la visualización del dato, Claro. previo a la adquisición del dato. A mí me pasa muchas veces ver Excel o planilla o matrices de datos que me mandan algunos colegas, y que rápidamente me doy cuenta que esa matriz, por ejemplo, tiene errores,
que muy probablemente ese valor es erróneo porque la tecnología lo tomó mal o está mal cargado en la planilla. Esa planilla necesita un proceso de limpieza. La limpieza de la planilla o la limpieza del dato hace referencia a cómo vamos a tratar los outliers, cómo vamos a tratar un montón de elementos que nos ayudan a que luego ese gráfico que prepare para el entrenador, en el caso de que trabajemos en un equipo, o ese gráfico que prepare para mi paciente, realmente sea información útil de valor para poder tomar una decisión terapéutica. Si no, como siempre digo, te iba a decir mala palabra, pero no lo voy a decir mala palabra, lo voy a decir con buenas palabras, pero si en este proceso yo evalúo mal, lo que estoy visualizando es un error. Y es negativo, porque encima si después de esa visualización toma una decisión basada en una mala toma de los datos, de nada te sirvió el proceso, de nada te sirvió ese dato que reproduciste. Por lo tanto, en la adquisición, la toma del dato, tener claro todo esto que fui diciendo, que fuera del protocolo del test, cómo se hace el test y tratar de reproducir en las máximas condiciones o las mismas condiciones que está el test. Por lo tanto, hay que conocer sobre pruebas. Luego, que el medio que vos tengas disponible de herramientas, de tecnología, realmente esté no solamente validada, sino que realmente sea confiable, que esté calibrada, que esté tomando bien ese dato y después, por último, hacerle caso a visualización o compartirle si querés ese informe al preparador físico. Tuve dos cosas que dijiste. ¿Qué es un Outlier. Los outliers son estos datos extremos en la distribución que están muy por fuera de la media Bien. del primer, entre menos un desvío estándar y más un desvío estándar, digamos. El 66% de la población se encuentra agrupado en el centro de la media, por decirlo así, cuando es una distribución normal. Y los outliers son estos casos extremos, o para mal o para bien. Que también es un tema, porque un outlier dentro de una población está bien y lo tenemos que tratar. Ahora, si yo estoy evaluando una población de Weekend Warriors y en esa misma población de Weekend Warriors incorporo el dato de un profesional de élite, va a ser outlier en esa población. Y no lo tengo que tratar como un outlier, sino que tengo que decir, che, este deportista va a otro análisis, va a otro grupo. Eso también pasa un poco con esto de las comparaciones con los valores normativos. Valores normativos hace referencia a la norma. ¿Cuál es la norma? Pero estamos comparando contra mismas poblaciones o estamos comparando con poblaciones diferentes. Mi jugador de rugby era amateur de la liga del interior de una provincia argentina contra los Springboks. Sí, total, que sí, encima eso pasa mucho y nosotros que estamos un poco en este nicho, por ahí le pregunta decir, che, ¿esto está bien o está mal? Cuando evalúa a un paciente. Lo mismo que pasó a quien relatamos en un inicio, che, ¿cómo estoy? Y a veces te quedas como, bueno, la verdad que no sé cómo estás, porque empezamos, y ahí la importancia de investigación dentro de nuestra población, porque la mayoría de los datos que tengo en referencia son, bueno, del fútbol inglés, del rugby, de primera división, de poblaciones que no tienen que ver, no tienen nada que ver con lo que muchas veces nosotros vemos a nivel consultorio. Pero antes de irme a ese tema, te quería preguntar en relación a tu experiencia a nivel club y que después vamos a bajarla a nivel consultorio, cómo podemos iterarla a nivel club. ¿Cómo era tu organización a la hora de seleccionar pruebas o de seleccionar evaluaciones? Porque también veo que hay mucho esto de decir, bueno, para un futbolista profesional sí o sí tenés que tomar estas pruebas, para un runner tenés que tomar sí o sí estas pruebas. ¿Cómo era tu proceso de selección de las pruebas? Si tomabas pruebas aisladas o te armabas una batería, si lo hacías de forma continua o lo hacías de forma aislada, ¿cómo era tu proceso? Eh, Primero, antes que nada, era preguntarme qué era lo que quería captar, ¿no? ¿Qué es lo que quería evaluar o qué dato quería obtener, digamos, de las capacidades físicas, qué constructo fisiológico estaba intentando captar. Primero, ¿para qué?
para monitoreo, para perfilado, para base de datos de Ratoon to Play. Son las tres grandes familias, digamos. Lo quiero para monitorear, entonces necesito valores basales de esa variable en estado de reposo. Entonces eso ya me marca una condición, porque yo necesito tener un estado contra el cual voy a comparar luego las evaluaciones repetidas de la misma variable. Para perfilar, el procesamiento es diferente, porque ahí yo quiero saber si tengo deportistas muy buenos, más o menos, mediocre y malo en esa variable. Y para utilizar como Return to Play también, porque va para otro lado, porque eso implica decir, bueno, estos eran los resultados de la evaluación cuando el sujeto estaba sano, entonces ahora que está en proceso de rehabilitación, tengo que llegar a estos valores. Entonces, primero responder esas preguntas. Después, ver en mi contexto qué tecnología cuento, qué posibilidades tengo. Después buscar aquellos test que mejor respondan a la pregunta del constructo fisiológico con la tecnología con la que cuento. Y también que sea amigable a la cultura organizacional. Me refiero que sea amigable a la cultura organizacional, que sea algo que sea bien recibido por todo el entorno institucional de la organización. Y después, como un paso más incluso, que me permita replicarlo de la misma manera en el tiempo para poder ir construyendo mi propia base de datos. Por decirlo así, hacer mi propio estudio normativo con mi propia población. Al principio eso no era tan sencillo porque no teníamos tantos datos, no teníamos tanta tecnología. Hoy en día esto es más fácil, ya se puede trabajar con tus propios datos porque es una gran cantidad de datos propios que se generan en un equipo de fútbol con tecnología media, digamos, ni siquiera con alta tecnología. Y también un proceso de aprendizaje que año a año va pasando en donde empezás a depurar y te vas dando cuenta que hay un montón de pruebas que son redundantes, que hay un montón de pruebas que no te aportan nada porque no terminas tomando ninguna decisión con esa prueba. Entonces vas operativizando y efectivizando mejor el tiempo para las evaluaciones justamente para que no te quiten tiempo, por decirlo, y vas transformando herramientas de monitorización como tu propia evaluación. Es un poco el esquema actual, pero ese proceso son años. ¿Eh? Bien, bien. Claro, ahí estuve escuchando y digo, claro, hay una diferencia entre tener una batería de pruebas, una batería de test, que esas son las que podemos estudiar, y me parece que esto último que venís relatando es, che, es un sistema de trabajo. ¿Cómo llegaste a ese sistema de trabajo? Más allá de, obviamente, son años y tiempo. Creo que llegamos iterando, como uno va iterando actualmente, la palabra harta de moda, pero Sí, está de moda por la inteligencia artificial y porque todo es iterativo. todo iterar, ¿no? Pero bueno, en realidad es el aprendizaje. Cuando uno tiene una práctica crítica, en el buen sentido, digamos, que va haciendo autocrítica de su práctica, en esta búsqueda de sistematizar procesos, en esta búsqueda de tener información de valor, en incorporar buenas prácticas tanto a la evaluación como a la intervención, sea en la prevención o sea en la rehabilitación, empezamos a sumar evaluaciones con y sin tecnología. Empezamos a sumar herramientas de monitoreo con y sin tecnología. Estoy hablando de que su monitoreo de la carga interna de entrenamiento del 2007, 2008. Entonces empezamos a incorporar estas herramientas que necesitan algo clave si uno quiere aprender, que es constancia. Y no estamos hablando de recursos tecnológicos, estamos hablando de habilidades blandas y habilidades profesionales, que un poco lo que siempre hablamos nosotros, Javi, ve, terminan siendo habilidades humanas. No hay inteligencia artificial que replique eso, porque el dato necesita constancia. Entonces, poder mantener esa práctica de manera sostenida en el tiempo implica tener muy en claro el contexto en el cual estás trabajando y adecuar tus buenas prácticas al contexto y no al revés, no tratar de que el contexto se adapte a tu práctica. Es un, es una interacción bastante fluida, bastante cambiante y bastante dinámica, por lo que te obliga a mantenerte flexible en tu sistema. ¿Por qué? Porque, bueno, viene un entrenador nuevo que cambia las condiciones,
Entonces, tu sistema no se tiene que romper, su sistema se tiene que adaptar y crecer ante los cambios, ¿no? Ante la volatilidad. Entonces, nosotros fuimos estableciendo diferentes soluciones a los problemas de la práctica y el otro gran objetivo que nos fuimos planteando fue mantenerlo simple, porque cuando creíamos que ya estábamos en condiciones de poder sumar nuevas cosas, nos dábamos cuenta que esto nuevo que sumábamos al principio nos traía mucho ruido y necesitábamos volver a la base y mantenerlo simple y mantenerlo simple. El constructo fisiológico, lo que vos querías saber, el por qué, para qué, y si aparece un nuevo ratio, aparece un nuevo test, bueno, verlo, mirarlo, pero no incorporarlo para no quedarte, no quedarte fuera de Y eso. no dejar de hacer, y no dejar de hacer lo que venías haciendo y que te era simple, que te servía, porque automáticamente cambiaste por algo nuevo, dejaste de hacer algo que era simple y perdiste la constancia y perdiste el dato. Entonces, eh, pero bueno, también es a lo que voy es que es un proceso de aprendizaje y son años eh, hasta que terminas dándote cuenta que es tu sistema tiene que ser algo vivo, algo que aprende, que crece, que se modifica. Y que se va robusteciendo en ese crecimiento o en ese ser vivo, digamos, se va haciendo más robusto, se va haciendo antifrágil, digamos, citando un poco a Thaler, que nos gusta, es, bueno, ir construyéndolo y integrándolo, trabajándolo para... Y en eso de construir y así mantenerlo vivo, implica una gran construcción cognitiva de parte de los profesionales, porque te obliga a mantenerte muy activo en lo nuevo que va saliendo, muy activo con la evidencia, muy activo con tus skills, con tus herramientas, porque vas a decir, bueno, ok, ¿cómo puedo ir reemplazando esto, esta evaluación, este resultado de este dato? Ah, pero si yo proceso la información de esta manera, puedo llegar al mismo resultado por otro camino sin necesidad de cambiar todo el sistema. Entonces, la verdad que cuando lo haces de esa manera, también si te gusta y si te apasiona, también te mantiene Sí, activo. activo y no deja que te aburras en algo. A veces hay una rutina que puede ser Es aburrida. muy interesante esto que, che, evaluar, evaluar implica algo más que medir. Hasta claro, digamos que una cosa es medir, que eso está muy bien porque es una habilidad técnica, esto de adquirir el dato, saber cómo se hace el test, tener las herramientas adecuadas, calibradas, perfecto, todo lo que ya dijimos, eso implica medir. Evaluar implica un segundo paso que tiene que ver con interpretación y tiene que ver con construir un sistema. Que eso es clave y ahí hay una cuestión profesional que tiene que ver cómo adaptarlo y hacer la validación ecológica que siempre decimos a cada contexto, a cada realidad. ¿Cómo te adaptaste, Mati, de un sistema algo complejo como lo es el fútbol y que implica, digamos, cuerpo técnico, está presiones del contexto, gran cantidad de jugadores, cada uno con su heterogeneidad? ¿Cómo adaptaste ese sistema al 1-1? ¿Cómo bajás eso al fisio de consultorio, al fisio de gimnasio que también quiere incorporar este sistema? ¿Cómo lo hace? Nosotros lo hicimos justamente porque nos dimos cuenta que el sistema eh, era lo suficientemente antifrágil y flexible Bien. y se adaptaba a diferentes tipos de poblaciones. No al revés, no quisimos adaptar nuestra población al sistema, sino que el sistema también captaba eh, lo que queríamos captar en nuestra población Guten Warrior. Pero porque estaba sostenido en principios básicos del entrenamiento y estaba sostenido en los principios Claro, biológico. biológicos, fisiológicos. Entonces, eso era es más sencillo cuando lo hacemos así. Y después hay un gran trabajo de síntesis o de editarte. A lo mejor en un Weekend Warrior al principio, y la verdad que no sé si necesitamos enroscarnos en el debate del RFD y si al 50, si al 100 milisegundos, cuando tenemos un deportista enfrente que entrena 2 veces a la semana y que se va a ver beneficiado de una evaluación de fuerza tradicional y que las primeras mejoras van a ser totalmente
positivas, haga lo que haga, porque viene del subsuelo. Entonces, eh, pero sí a lo mejor ya empezar a introducirlo en el hábito de la evaluación y sí empezar a cumplir otros objetivos con ese sistema. Y el sistema es el mismo. Estamos evaluando, estamos procesando, estamos interpretando, estamos visualizando, estamos tomando acción en función de lo que hacemos. Lo que cambia a lo mejor es la cantidad de datos que le ponemos al embudo, al principio del embudo, y así todo sostenemos este concepto de eh, mirar y observar, ¿no? De que em, a veces lo estamos mirando al paciente como un acto reflejo, pero no lo estamos observando, no estamos teniendo un proceso activo, voluntario, de indagar qué es lo que estamos queriendo preguntarle a este paciente cuando lo estamos evaluando, en el sentido de que observando realmente elementos que después nos van a servir de valor para tomar decisión y planificar nuestras acciones. Entonces, creo que con el tiempo logramos construir un sistema que se adaptaba a diferentes poblaciones sin perder calidad en cuanto a lo que queríamos, que era captar lo que estaba pasando para poder decidir mejor y actuar, que es básicamente el proceso. Esto me trae, digamos, este sistema que muchas veces hemos discutido, hemos puesto sobre la mesa y hemos charlado. Como todo sistema y como todo proceso, tiene una serie de pasos. Hay algunos pasos que no te puedes saltear. Capaz que de la evaluación con un weekend warrior, con un deportista amateur que no entrena a fuerza, que va 2 veces a la semana a jugar con sus amigos, que se lesiona. Capaz que el primer paso tiene que ver con una muy buena entrevista, que te reserve unos muy buenos 30, 40 minutos de escucha activa, que te reserve un buen tiempo para recolectar información y para hacer educación. Y capaz que tu evaluación se centre en eso, en tu primer consulta, y educarlo en esto que decís vos, che, en la importancia de ir más allá de tiempo, de tener indicadores de objetivos, de saber cómo estás a nivel de tus capacidades funcionales. Nosotros un poco lo hemos adaptado y hoy es un sistema que aplicamos, o sea con un Weekend Warrior o con Doña Rosa, que tiene su dolor producto del envejecimiento, producto del sedentarismo, y che, me tendré que iniciar como base, y de ahí probablemente la primera sesión sea una evaluación de calidad de movimiento y que arranque. Y que esa evaluación de calidad de movimiento nos aporte datos para decir, bueno, dentro de la planificación, qué de movilidad, qué de estabilidad y control motor, qué de la fuerza. Y después, conforme se siga sosteniendo el tiempo, podés empezar a incorporar que la prueba de fuerza, que en el auto mayor la prueba de grip, o que ahora está muy de moda esto de cuánta fuerza de prehensión tiene, y podés empezar a sumar. Pero me parece que un poco lo que nos pasa a nosotros como oficios, que nos abunda la cantidad de herramientas, nos abunda la cantidad y hacemos pruebas por todo, o un montón de test, lo terminamos replicando con el paciente sale de esa sesión súper confundido, no sabe si está bien, si está mal, si no sabe qué va a hacer, entonces menos es más. Válido, sí, y creo que también en esto que vos decías, Javi, se me quedó clavada una palabra en la cabeza, ¿no? De que normalizar, aceptar y reivindicar el proceso como evaluación. Claro. O sea, mirar el proceso de manera activa en este tipo de pacientes como también una herramienta de la evaluación, y cuando yo estoy justamente haciendo una práctica basada en la evidencia, pero también en la experiencia y centrada en el paciente, la observación activa, consciente, de los ojos de un profesional formado del proceso que va teniendo el paciente es también una evaluación de cómo viene todo. Porque es lo que hablábamos, lo que muchas veces hemos hablado. Estos servicios de evaluación de RTP que están muy bien, pero que no vieron el proceso. Y hoy justamente el sistema de evaluación está mutando a sistema de monitoreo, y el sistema de monitoreo, desde su ideología, de sus raíces, son sistemas que intentan captar lo que pasa en el día a día. No es un corte transversal en un momento en donde yo evalúo una foto. Justamente el sistema de monitoreo es un seguimiento y todas las herramientas que nosotros podemos construir para seguir este proceso. A veces, con tecnología mínima, podemos ir
haciendo un proceso saludable. Es ese paciente que llegó al año postoperatorio que lo pones a saltar y capaz que no tiene la simetría del 90%, lo haces una fuerza, un test de fuerza isométrica máxima y no te llega a poner el RFE igual de prolijo, pero sin embargo está haciendo juegos reducidos, sin embargo está tolerando tareas de saltabilidad, está tolerando demandas propias del deporte. ¿Y qué decir? Che, ¿no juega porque no cumplió con el checklist o juega por todo lo que hizo en el proceso? ¿Y dónde juega? A lo mejor va y juega en un torneo con amigos, entonces en 20 o 30 minutos, entonces decís, bueno, también eso, ¿no? Analizar a dónde, esto de la ingeniería inversa, a dónde va a llegar el paciente y de ahí para atrás me parece que es claro. Total. Me quedo con algo que dijiste, que de mantenerse simple y de alguna manera ser minimalista o el esencialismo, ¿no? Y cada semana sale un nuevo test, cada semana, justo hace poco estuve revisando un paper de la cantidad de pruebas que hay para evaluar, por ejemplo, fuerza isquiotibiana. Sale un nuevo ratio, sale un nuevo índice y la tentación de querer hacerlo, de querer sumarlo, está ahí, digamos. Es como, che, si no lo hago, me estoy quedando desactualizado, me estoy quedando fuera del barco. Y eso vamos a hablar del próximo episodio, de por qué menos es más. Gracias Mati, gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio. Y si no te quieres perder nada de los próximos episodios, suscríbete a nuestro canal de YouTube o a nuestro canal de Spotify para escuchar los nuevos episodios.